Queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria al Señor que nos permite, nos tiene aquí reunidos una vez más con el deseo de adorarle, con el deseo de agradarle, ¿verdad? Así es, queridos hermanos, tenemos la gran bendición de que todavía podemos reunirnos. Quiero rogarles que mantengan sus Biblias abiertas a Hebreos 7, Hebreos 13, sí, del 7 al 19. En realidad de aquí lo que queremos usar es una palabra. Dice el Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón, ¿verdad? Entonces la palabra que vamos a usar aquí es endurecer. Hay un tema que ha sido controversial. Una pregunta, ¿endurece Dios el corazón de las personas? Hay varias posturas sobre esto, varias interpretaciones, pero vamos a pedir al Señor que nos dé un poquito de tu sabiduría. Padre Celestial, te invocamos para darte honra y gloria, para bendecirte, mi Dios, para darte gracias porque siempre tu misericordia está con cada uno de nosotros, con todas aquellas personas de corazón sincero que quieren creer en ti para adorarte, para agradarte, mi Dios, sabiendo que un día pues tú nos tendrás allá en tu santo reino, Padre Celestial. Así es que, mi Dios, bendice, mi Dios, a los hermanos acá presentes y todos aquellos que quieren y pueden escuchar estas palabras, mi Señor. Rogamos tus bendiciones para nuestras familias, para todo este pueblo, para toda tu iglesia y tus siervos, mi Dios. Danos tu sabiduría para que tu palabra sea predicada en esta mañana, de veras conforme a tu santa voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sí, mis hermanos, en esto de que si Dios endurece el corazón de las personas, hay varias posiciones, varias interpretaciones. Las respetamos todas, ¿verdad? Pero no podemos compartirlas todas. Tenemos nuestra propia aplicación y lógicamente pues creemos que esa es la verdad, la realidad. Algunos creen que todos nacemos con el corazón endurecido, con nuestra alma endurecida. Y que Dios, como es el Todopoderoso, el soberano, ¿verdad?, que hace lo que quiere, Él escoge a algunas personas para ensuavizarles el alma, para ensuavizarles el corazón, y para que así encuentren su perdón y sean salvas. Que Dios escoge a quien quiere. Que el ser humano no tiene oportunidad porque el ser humano es perfectamente pecador y que no puede, ¿verdad? Que Dios no le da la oportunidad a todos para que sean salvos. No le da la oportunidad a todos para que crean en su palabra. No le da la oportunidad a todos para que sean lavados por la sangre del Cordero. Bueno, hasta la lógica, el sentido común nos dice que y ahí que el hombre pensaría que Dios más malo, tú sabes. Aquella persona que nació en un hogar disfuncional, ¿verdad?
que el niño, que desde niño es sufrir y sufrir y sufrir. Y al final, ya Dios no quiso escogerlo. Se muere y sigue sufriendo. Uno se pregunta, entonces, ¿no dice la palabra que Dios es amor? Pero bueno, entre algunos versículos ellos citan, por ejemplo, Romanos 9:15. Dice que Él endurece al que quiera endurecer. El caso es que lo aplican sin estudiar o sin aplicar el contexto. Lo aplican individualmente a todos los seres humanos. Y el contexto nos enseña que Pablo está hablando en realidad del pueblo de Israel. Está citando el Antiguo Testamento, está explicando, ¿verdad? Pero bueno, que Dios, ya todos los seres humanos por sus pecados nacen todos endurecidos, y más bien Dios ensuaviza a los que quiere. Que el ser humano no tiene oportunidad. Bueno, luego vamos a explicar un poquito sobre esto. Hermanos, cuando Dios dice que endureceré, Dios sí endurece el corazón. Ya si lo sabemos duro de natural, ¿para qué lo va a endurecer más? Bueno, Dios endurece el corazón de las personas, pero cuando tiene un propósito. Amén. Así porque así no. Somos los más perfectos que Dios creó, ¿verdad? Que nada más así es fácil porque Dios nos lleva a todos. No me interesa, no me interesa, no me interesa. No puede ser posible eso, ¿verdad? Vamos a hablar, este tema es muy largo, ¿verdad? Sería un estudio de muchas horas. Vamos a hablar así un poquito con textos que son de veras fundamentales para comprender todo lo demás. Sí, es cierto. En Éxodo 7, el capítulo 7, en el verso 3, cuando Dios mandó a Moisés a que sacara a su pueblo, ¿verdad? De Egipto, que tenían tantos años de estar ahí, ¿verdad? Para Dios era muy fácil que de una vez Moisés llegara y hablara con el faraón y váyase. Pero dice la palabra del Señor que Dios endureció el corazón de Faraón. No es que lo tenía muy suave. ¿Y por qué? No le interesaba tanto de Faraón, no. Lo que a Dios le interesaba era su pueblo. ¿Sacarlos así de fácil? No. Dios necesitaba demostrarle a su pueblo que Él era real, que ellos eran su pueblo. Esa fue la razón de por qué Dios le mandaba castigo y Dios no lo endurecía para que no lo dejara ir. Porque necesitaba demostrarle a su pueblo que Él sí existía, que el Dios de Moisés era el Dios verdadero. Por eso, ¿cuántas plagas le mandó? ¿Cuántos castigos le mandó a Faraón? 10 plagas, ¿verdad? Ya lo último que le mandó pues fue matarle a sus primogénitos. Sí. Todo lo que Dios ha hecho en realidad en esta vida de milagros y todas esas cosas, de grandes castigos para los incrédulos y para su mismo pueblo, todo es manifestación de amor. Todo lo hizo para darle testimonio a su pueblo Israel, aquel entonces. Pero
que Israel que va, endureció su corazón y muy pocos fueron los que pudieron creer verdaderamente en él. Claro, ahora es fácil entender esto, porque yo no con toda la Biblia, ¿verdad? Entender qué razón tuvo Dios para endurecer el corazón de Faraón. Era para que su pueblo de veras creyese en él, hermanos. Hay otro pasaje donde nos habla ya en tiempos de la iglesia, en tiempos de los gentiles, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versos 11 y 12. Dice la palabra de Dios que el Señor les da un poder engañoso. ¿A quiénes? A aquellos que no quisieron creer a su palabra, que no quisieron creer al Señor Jesucristo. Les manda un poder engañoso con un propósito. Ese nos hace recordar que hay todos, a veces, alguna vez fuimos niños, ¿verdad? Alguna vez fuimos chiquillos. Alguna vez queríamos algo que mamá decía que no nos convenía. O papá, ¿verdad? Mamá, es que yo lo quiero. Ay, sí, mamá, yo lo quiero. Quiero salir a tal parte, quiero. Y la madre ya llegaba el momento que se cansaba, ¿verdad? Llegaba el momento de ahí. No hay manera, este no va a cambiar. Ya tomó su decisión y no va a cambiar. Eso es cuando Dios tanto llamar a una persona y definitivamente no. Entonces dice la palabra del Señor que Él mismo les manda un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Con qué propósito? Esa parte dura, ¿eh? ¿Con qué propósito? Para que se condenen, para que no crean, para que no se salven. ¿Pero por qué? Dios que porque no creyeron a la verdad, porque no creyeron al regalo que Él nos dio, que es el Señor Jesucristo. Ya Él, ¿verdad? Pero que tuvieron la oportunidad, la tuvieron, pero no quisieron. Sí, hermanos, qué propósito, ¿eh? Para que sean condenados. Dios sabe, claro, Dios todo lo sabe. Por eso es el Todopoderoso. Por eso es el creador de todas las cosas. Dios lo sabe todo. Sí. Sí, Dios endurece el corazón de algunas personas. Porque definitivamente no. Y, como decía alguien, para sentar un precedente también. ¿Verdad? Para demostrar también en este caso que Él existe, Él es el Dios verdadero, Él es el Todopoderoso. Y también está el caso de que el hombre se endurece solo. Le pasó a Israel como pueblo, ¿verdad? El hombre se endurece. La palabra de Dios nos muestra que el pueblo de Israel lo tenía todo. Si a mí Dios me hiciera el milagro de sanarme, ¿cuál brazo es? A este. Si a mí Dios me hiciera el milagro que sane a mi esposa, la dejé como de 15. Así cualquiera cree. Creer en Dios no es por milagros, hermanos. Porque Dios sabe que hay en el corazón de cada uno un poquito de sinceridad para con Dios, no para con la religión, sino para con Dios. Israel tenía todo para creer, todo para servirle, todo para acompañarle en la eternidad también. Todo. Tenía profetas, tenía sacerdotes, tenía los escribas que son los que manejaban la palabra, tenían lo que llaman la Torá, que es la que siguen ellos usando a su manera,
Tenían todo servido. Y aparte de tener todo Dios, el montón de milagros que le hacía. ¿Verdad? Pero le faltaba algo a ese pueblo. No a todos, gloria al Señor, ¿verdad? Le faltaba algo. Le faltaba tener un corazón, una alma sincera para con Dios. Sí. Por eso ya hay tantos que se quedaron allí en el desierto, ¿verdad? Y los que quedaron vivos tampoco. Los que salieron de Egipto, los que no se murieron de camino, tampoco pudieron entrar. Entraron los que habían nacido. No los que salieron de Egipto. Sí, hermanos. Lo tenían todo. Pero tenían un corazón endurecido. Tenemos otro ejemplo que representa a los gentiles, que nos representan a nosotros. Los gentiles, cuando el Señor Jesucristo nació y cuando empezó su ministerio, cuando la iglesia se fundó, los gentiles no tenían nada, no teníamos nada. Nada más el desprecio del pueblo de Israel. Un pueblo siempre creído, ¿no? No tenían nada. Dios trataba únicamente con su pueblo Israel. Tenemos un ejemplo en Hechos 10:33, el caso de Cornelio, ¿no? Un romano. La Biblia enseña que llegó Pedro a su casa y tenía mucha hambre, pero ya la señora estaba atrasada, entonces ya se fue a la azotea a orar. Ay, Señor, que se apure mi esposa, que se apure, que me haga el almuerzo. No. La cosa es que como tenía mucha hambre, Dios le mostró, dice que una manta o un lienzo o lo que fuera, venía bajando con toda clase de animales adentro. Y como tenía mucha hambre, le dice el Señor, oiga, Pedro, mata y come. Ni se espere, a ver si le van a hacer mata y come. Y Pedro, como era tan fiel religioso, ¿no? Tenía su creencia y, ay, Señor, pero ¿cómo yo comer eso? Nunca he comido yo esos animales inmundos. Y le dice el Señor, oiga, lo que yo he limpiado no lo llames inmundo. Era una ilustración, ¿verdad? Esos animales estaban representando a los gentiles, a toda la humanidad. Y entonces, pues, yo no sé si Pedro almorzó o no almorzó, pero las cosas que Dios lo mandó allá a Jope. Váyase allá, imagínense. Sería caballo, sería en burro, sería en camello, ¿qué sería? O a pie, la cosa que era largo, ¿verdad? Vaya, porque ya hay un hombre que es gentil, pero ya tiene un corazón para mí. Con él dice que hacía limosnas y oraba y de todas las cosas, pero era sincero, no por lo que hacía, no por lo que decía, sino porque era sincero para con Dios. Dios en su gran misericordia lo había iluminado. No es que conocía la Torá, no es que conocía, no. Y a la vez a este Cornelio también le dio una visión. La cosa es que cuando Pedro llegó, lo estaba esperando. Y lo recibieron con los brazos abiertos. Le dice, a ver, Pedro, ¿a qué has venido? Enséñame, ¿a qué has venido en realidad?
Acá el Señor me mandó a que, y dice la palabra del Señor que lo escucharon y creyó Cornelio con él y con toda su casa. Sí, mis hermanos. Ahí fue la segunda vez que Pedro usó las llaves del reino. Las llaves del reino de los cielos. Cornelio representa, en este caso, al mundo gentil. Así es que, hermanos, lo que se ocupa es tener sinceridad para con Dios. Nada se gana con la sinceridad para la religión, para un sistema. Donde haya un corazón sincero para con Dios, Dios se va a manifestar y hasta ahí va a llegar. Porque sabe que su palabra no va a ser rechazada. Su regalo no va a ser rechazado. Hay un versículo muy profundo que yo siento que es la base de toda esta doctrina. En Romanos 8:29, a ver, alguien que quiera leer Romanos 8:29, hay más versículos, pero ¿sí? Porque los grandes conoció también. Amén. Ve que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero hay que leer despacio, calmado, palabra por palabra. Ahí está la palabra que por lo menos yo considero clave para toda la interpretación. Si Dios endurece o no endurece el corazón de las personas. Lo primero que dice es a los que antes conoció. Porque Dios es el Todopoderoso, el Omnisciente. Antes de la creación, Dios conoció a todos los seres humanos que vamos a nacer aquí en este mundo, en esta tierra. Antes de la fundación, Él conoció. Antes, esto, hermanos, si estoy equivocado, que Dios me corrija, ¿verdad? Pero antes de la creación, Dios ya respetó la voluntad del hombre. Antes de la creación, Dios respetó la voluntad del hombre. Antes de crear Dios lo voy a crear a mi imagen, lo voy a crear con sabiduría, lo voy a crear con voluntad. No quiero robots en mis manos, quiero personas que les nazca de corazón servirme. Algunos creen que por el pecado de Adán y Eva, pues todos perdimos totalmente la imagen de Dios. Y eso no es así. Eso no es así. Siempre tenemos un poco borrosa, por ejemplo, tenemos la capacidad de escuchar, la capacidad de creer. Sí, mis hermanos, a los que antes conoció. Él sabía quiénes iban a creer en él. Sabía quiénes iban a recibir su regalo y quiénes no. Algunos dicen, oiga, pero ¿por qué Dios, si es amor, por qué Dios no eliminó al que se convirtió en diablo? Bueno, suena extraño, suena rarillo, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque lo necesitaba. Lo necesitaba. ¿Sabía Dios que cuando creó los ángeles, uno, el mayor de ellos, el más importante, se le iba a poner en contra? Sí.
Claro que sí, todo lo sabe. Pero Él es perfecto, todo lo sabe. Sabía Dios que tenía que enviar a su Hijo a la tierra que se hiciera hombre y que pagara por nosotros. Sí, claro, lo sabía. Sí, mis hermanos. Antes de la creación, Dios respetó la voluntad, el libre albedrío. ¿Por qué Dios no eliminó al diablo porque no tentara a Eva? Bueno, porque tenían que pasar un tiempo de prueba, un momento de prueba. Él quería personas que definitivamente lo agraden a él, pero por su voluntad. Es que la fuerza nada. Hay un dicho así, un poco mundano, muy mundano, sí es cierto. Dice que billetera mata, ¿qué es? ¿Ah? Bueno, sí. Eso no sirve. No sirve. Entonces las muchachas se enamorarían únicamente de los millonarios. El amor, el verdadero amor es una cosa así. Bueno, hermanos, ¿me entienden? Él sabía quiénes tendrían un corazón sincero para con él y quién no, ¿verdad? Pero solo él, nosotros no. La palabra del Señor, bueno, hay tantos versículos, pero bueno, para no cansarlos, dice la palabra del Señor, 2 Pedro 3:9, que Él no quiere que nadie perezca. No es la voluntad de Dios que alguien vaya a hacerle compañía al diablo. Es la voluntad de Dios que el diablo y sus ángeles vayan al fuego eterno, al Gehenna, así, porque ellos son de otro momento, ¿verdad? Pero la humanidad no. ¿Para qué Dios iba a pagar un precio tan alto al convertir a su hijo en un ser humano y que viniera a sufrir tanto? ¿Para qué? Si él ya tenía a los escogidos. Él vino a morir por todos. Pagó el precio por todos. Entonces, algunos dicen, ¿cómo que ya pagó el precio por todos? Pero son muy poquitos que salvan, porque son muy poquitos que tienen voluntad, que tienen un corazón para con el Señor. En realidad, irse al castigo eterno es voluntad del ser humano, no de Dios. ¿Cómo dice 2 Pedro 3, versículo 9? El Señor no retarda su promesa según la tienen por tardanza, no que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lo sean. Amén. Hay una cosa que es muy cierta, hermanos. Yo no tengo la culpa de nacer pecador. No tengo la culpa de nacer inclinado al pecado. Que lo que me encanta es lo que sea contrario a Dios. Eso le encanta al ser humano, sí. La culpa del ser humano que lo condena, en realidad no son sus pecados. Lo que lo condena es no recibir el regalo de Dios para perdonar. La persona puede pasar toda la vida garroteándose el cuerpo y orando y toda la cosa. Mientras no crea y acepte que el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario derramó su sangre para lavarle de sus pecados. Mientras no crea que Dios es tanto amor el Padre por nosotros,
que prefirió castigar a su hijo para no castigarnos a nosotros. Pues Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere, porque Dios es amor. ¿Sí? El hombre se condena por no recibir el regalo de Dios para perdón de sus pecados. Esa es la condenación. Claro, ya una vez que uno ha creído en el Señor Jesucristo, porque uno ya le ha conocido y ve todo lo que el gran amor que tiene y lo que hizo por nosotros, lo que hizo por mí, entonces ya y todos mis pecados, todo lo que yo hacía le ofendía, ya no quiero hacer más cosas. No quiero ofender a Dios porque estoy agradecido con Dios. Estoy agradecido con mi Señor Jesucristo. Aunque Él es el Todopoderoso y nos sigue limpiando con su sangre, pero mejor honrarlo con nuestra vida. Amén. Así es, queridos hermanos, que Dios sí endurece el corazón de algunos cuando tienen propósito. Para tener la oportunidad de hacer esa cantidad de milagros, o porque ya la persona deficiente ya no. Nadie lo va a cambiar, ni Él puede cambiarlo. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes eso? Dios no puede cambiar a nadie. Él es Dios. Y así quiso hacer su creación. Que habla la palabra de aquí en 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2 del 11. ¿Y por qué Dios no lo cambia? Es lo mismo. ¿Por qué Dios no eliminó al diablo? ¿Por qué Dios tuvo que matar, no sé si una pareja o cuántos animales mató para hacerle la ropa a Adán y Eva? ¿Por qué Dios tuvo que mandar a su hijo que se hiciera hombre? Y él mismo destrozado en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para que, creyendo en ese sacrificio y pidiendo ser lavado por esa sangre, hagamos la paz con Dios. Y el día que nos vayamos a la tierra, ya sabemos para dónde vamos. No porque somos buenos, sino porque hemos tomado la decisión de creer en el Señor Jesucristo, porque el Señor nos hizo con capacidad de creer. Cuando Él nos ilumina, nuestra alma, nuestro corazón, tenemos la capacidad de creer o no creer. Es igual que en nuestra vida acá, la vida natural. Mi esposa me dice, oiga, Adolfo, vaya a la pulpería, me trae cosas. Si yo quiero, voy. Si no quiero, no voy. Lo que pasa es que me conviene ir, ¿verdad? ¿Sí? Pues ya, ¿verdad? ¿Sí? Me conviene creer en mi Señor Jesucristo. Me conviene creer, claro. Pues solo cosas maravillosas hace en mí y un día estaremos allá juntitos para honra y gloria de Dios. Así que, hermanos, no nos dejemos llevar por esas ideas de que Dios se endurece, que Dios, imagine, es que yo a veces me puedo imaginar una pareja de cristianos, viven muy bien y tienen sus recursos económicos y planean tener 3, 4, hasta 5 hijos, porque pueden. Ya saben que tienen dónde ponerles a hacerles la casita, de cuál el colegio los va a mandar, y tienen todo. Pero usted sabe, si uno se pone con esa creencia, oiga, ¿y si vamos a traer hijos a este mundo para que Dios los mande al infierno? Ya, pues la Biblia enseña que Dios no tiene nietos, ¿verdad? No por ser hijo de un pastor, ya la persona, esa promesa no está en la Biblia. Es voluntad de cada uno. Y si uno se pone a pensar así, ya no.
tengamos uno para ver si ese que vamos a tener, Dios quiere salvarlo. Ay, no, fatalidad, no, hermanos, ni pensar, ¿verdad? Dios es amor, Dios nos ama. Pero sí, hermanos, por lo menos aquellos que tenemos los 5 sentidos que todavía nos está funcionando. Amén. Amén. Bueno, bendiciones, hermanos. Padre Celestial, la honra y la gloria es para ti, Padre. Y espero, mi Dios, que lo que hemos dicho en esta mañana de veras sea conforme a tu palabra, a tus santos propósitos, mi Dios. Por lo menos así lo creo yo, mi Dios. Y si me he equivocado, mi Dios, tú eres el Todopoderoso. Y tú me vas a corregir, mi Dios. Pero sabemos que tú eres Dios, Dios de amor, Dios de justicia, cuando no queremos creer en ti, mi Dios. Padre Santo, que estas tus palabras queden grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, de veras. Y creer que tú enviaste a tu Hijo Jesús para que podamos creer en Él y ser lavados con su sangre. Gracias, mi Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Bendice a mis hermanos, a nuestras familias y a toda tu iglesia. La honra y la gloria es para ti, mi Dios. Sabemos que hoy la pasaremos bien porque hemos estado en comunión contigo, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.